Tal como lo prometimos, aquí está con nosotros el rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, a solo horas ya de las elecciones del 26 de septiembre, para darnos detalles de cómo están avanzando todos los preparativos y también para aclarar todas las dudas que todavía persisten en algunas personas. Bienvenido, rector. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Gracias por invitarme de nuevo. No, el rating estuvo buenísimo, ¿no? Si Así que pudiéramos, bueno. Claro. Además, tenemos que compartir un porcentaje de la pauta publicitaria. Claro, todavía está sonando los teléfonos por aquella visita que usted nos hizo la semana pasada, tratando de consultar algunas dudas. Y las cuentas de Twitter, vamos a activar la cuenta de Twitter Globovisión y vamos a estar atentos, @Globovisión, para que la gente haga por allí sus preguntas y puedan participar. Y recordamos el número telefónico, 706-2688. Preguntas concretas al rector Vicente Díaz a horas de estas elecciones. El balance que hacemos al momento, ¿qué porcentaje de los miembros de mesa ha hecho su curso? ¿Qué porcentaje de miembros de mesa tenemos acreditados? ¿Cómo está la instalación en las escuelas, en los centros de votación de todo el país? Todo lo que tiene que ver también con el Plan República, la distribución del material en todo el territorio nacional, los testigos de las distintas tendencias políticas. ¿Cuál es el balance que hacemos al día de hoy? Bueno, el día de hoy está tomando el Plan República todos los centros de votación. Este es un día importante porque lo toma el Plan República y es el chequeo final del estado del centro de votación, porque sabemos que a última hora pueden suceder cosas. Se rompió una cañería y se inundó el centro de votación, hubo una caída en la señal, en suministro de electricidad porque hubo un problema con un circuito. Cosas de esta naturaleza hoy se terminan de evaluar como en todos los procesos electorales. De manera que este día es importante por eso. Y es el día en el cual empieza la distribución radial del material electoral, las máquinas de votación y el cotillón electoral, donde están los cuadernos de votación, la tinta indeleble, los sobres, toda la información que se requiere, que tiene el miembro de mesa para la votación. ¿Cuándo va a estar culminado ese proceso de distribución de los cotillones? Culmina mañana. Mañana. Culmina Debe estar en todo el país 100% de los cotillones. El viernes, ¿qué hacen entonces? Los miembros de mesa se reúnen a las 8 de la mañana, todos los miembros de mesa sorteados y que ya tengan su acreditación. Ese proceso también va excelentemente bien. Vamos a tener el 100% de las mesas cubiertas con miembros sorteados, de acuerdo a la tendencia que llevamos. Entonces se reúnen el viernes en la mañana a las 8. ¿Qué hacen allí los miembros de mesa? Primero se presentan, porque ellos no se conocen. Se revisan las credenciales los unos a los otros. Conocen al coordinador de centro, conocen al oficial de guardia y responsable de la seguridad del centro de votación. Conocen a los testigos, los partidos políticos tienen que tener sus testigos también ese día allí. Es importante que los testigos asistan a ese proceso de instalación de la mesa el viernes a las 8 de la mañana. ¿Qué revisan allí? Revisen que dentro del cotillón no falte nada, que esté la tinta indeleble, que esté el desengrasante, que esté en la servilleta, que esté el cuaderno de votación, que esté en los sobres, que esté todo el material que se requiere para ejercer el derecho al voto. ¿Y si falta algo, qué tienen que hacer? Si falta algo lo reportan y entonces nosotros tenemos el día viernes y sábado para activar los centros de contingencia que tenemos desplegados en todo el país, que tienen material suficiente para reponer fallas. No debería presentarse ninguna falla, pero como al final de cuentas esos cotillones los arman seres humanos, pues claro, hay controles de calidad, mecanismos de verificación, hay todo un dispositivo que garantiza que eso no falte nada, pero si llegara a faltar algo, ponte tú, se derramó la tinta indeleble y manchó algún material, entonces eso lo reporta y inmediatamente se reemplaza. Prueban la máquina. Una llamada telefónica para no dejar mucho esperando a la persona desde La Pastora. Se trata de Zulay Matos. Zulay Matos desde La Pastora. Buenos días, Zulay, adelante. Cuéntanos. Buenos días. Sí, Zulay, adelante. Yo quisiera hacer una pregunta al rector Vicente Díaz. ¿Cuál es la función que tienen los coordinadores del CNE en los centros de votación? Y si ellos tienen alguna autoridad en el centro. Sí, efectivamente, tienen una autoridad en el centro, por algo están allí. Tienen una autoridad en todo lo que tiene que ver con la parte logística del centro, no con la parte electoral del centro. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, no llegó un operador de máquina, que es indispensable que llegue porque la máquina hay que operarla. Y ese operador no llegó.
tiene que haber alguien que reporte eso. Esa persona se encarga de reportar eso. Inmediatamente llama a su canal regular, a su mecanismo de comunicación y reporta eso y se activa el mecanismo de reemplazo de inmediato. O una captahuellas no prende. No prende una captahuella, entonces esta persona lo reporta. No llegó un operador de captahuella, esta persona lo reporta. Un problema porque a última hora se reventó un baño. Entonces esta persona lo reporta y se toman las previsiones. Entonces es la persona responsable de, vamos a llamarlo de esta manera para que se entienda, aun cuando el nombre no es ese, ni la figura es esa, pero para que se entienda. Maneja la conserjería del centro de votación, porque hay una logística que hay que responder y que no está prevista, que tú no puedes agarrar a un presidente de mesa que está atendiendo electores, que está coordinando la votación para distraerlo en este tipo de actividades. Para eso existe el coordinador de centro. Ahora, aquí es importante decir lo siguiente, él no tiene injerencia sobre la mesa, ni sobre los resultados de la mesa, ni sobre el proceso de escrutinio, ni sobre el proceso de votación, ni quién vota o no vota, eso no es responsabilidad de él. Pero está obligado a quedarse allí hasta que cierre el centro. Sí, claro, porque pasa la llave para cerrar el centro de votación. Ahora, ¿qué es importante aquí? Todos los electores van a saber qué hace él porque va a haber un afiche publicado en el centro de votación donde están todas sus funciones. Y él no puede hacer nada diferente a lo que está allí. Adicionalmente a eso, todas las personas que nos están viendo en televisión pueden meterse en la página web del CNE y ahí está ese afiche, ya está en la página web, lo pueden bajar, lo pueden imprimir y lo pueden tener y saben cuáles son las funciones del coordinador de centro. Y adicionalmente a esto, vamos a publicarlo en prensa nacional de manera que todo el mundo sepa cuáles son sus atribuciones y competencias. ¿Cuándo lo va a poder encontrar la gente en la prensa nacional? Lo vamos a publicar este sábado o este domingo, no estoy seguro cuál de los dos días. Estamos evaluando a ver cuál es el día que más conviene para que la gente esté enterada, pero va a ser o el sábado o el domingo que la gente lo va a encontrar en la prensa nacional. Perfecto. De todos modos, quisiéramos aclarar, por la pregunta que hace Zulay, ¿quién es la autoridad en el centro de votación? Es que depende, porque, por ejemplo, la autoridad en materia de orden público es el Plan República. Si hay unos individuos que están alterando el orden público, la máxima autoridad es el Plan República. Se presenta una trifulca en las afueras del centro de votación. Pero, por ejemplo, yo una vez fui a un centro de votación donde en orden público la autoridad, que era el Plan República, pretendía no dejar pasar a votar a trabajadores de Globovisión. No, el Plan República no tiene competencia de pedirle, de identificar quién puede votar o no puede votar. Eso es atribución. Si hay operadores de cartahuella, el operador de cartahuella chequea si la persona es votante del centro y de la mesa, y si no es votante, entonces no puede votar allí. Pero en la mesa, que es la que tiene la última palabra en materia electoral, hay un presidente de mesa y hay dos miembros principales, que son la máxima autoridad electoral de la mesa de votación. La máxima autoridad electoral. La máxima autoridad desde el punto de vista de la infraestructura del centro y logística es el coordinador del centro, en el sentido de que, insisto, no viene un operador de máquina de votación, se fue la luz en el centro. Quien tiene que reportar eso es el pero coordinador. No es que pero no electoralmente. El coordinador del centro no puede decir, vamos a parar la votación durante un rato, ni vamos a cerrar la mesa, ni vamos a abrir esta otra, no tiene esa autoridad electoral es el presidente de la mesa. Dice que el Plan República comenzó la faena, que hay 250.000 efectivos que tomaron desde ayer los centros de votación, esto lo dice Últimas Noticias, pero por ejemplo en el Aragüeño dice que lo comenzarán a tomar a partir de mañana. ¿Eso es dependiendo de los estados? ¿Cómo sería? Claro, porque es que tampoco se toman simultáneamente todos, dependiendo de las circunstancias. Es un proceso que culmina el día de hoy. Ok. O sea, culmina el día de hoy. Hoy deberían estar tomados la mayor parte de los centros, el 100%. Si hubiese algún problema con algún de acceso, una carretera que esté caída, alguna cosa, a lo mejor se termina de tomar mañana. Pero, digamos, es un proceso que dura varios días, pero hoy debe estar culminado en el 100% de los centros de votación. La llegada del Plan República. Y hoy comienza también la llegada de los cotillones y mañana debe culminar ese proceso. Y máquinas de votación. ¿Los cotillones deben llegar después de que ha llegado el Plan República específicamente o es indiferente quién llega primero? Bueno, ellos van a custodiar el material electoral, pero ¿qué pasa si no han llegado? Y lo trasladan también. Recordemos que el Plan República tiene en sus atribuciones varias funciones. Una es la custodia y el traslado del material electoral, que lo hacen conjuntamente con el CNE. Hay funcionarios del CNE con el resguardo del Plan República trasladan el material electoral a los centros de votación. El material electoral incluye el cotillón electoral,
el material de apoyo logístico y la máquina de votación. Usted estaba en el recuento que estaba haciendo antes de que entrara la llamada, que estamos atentos a las llamadas y le pedimos un poquito de paciencia a los televidentes a través del 706-2688, haciéndonos este recuento en el que nos hablaba del Plan República, luego del cotillón, y de la reunión que este viernes a las 8 de la mañana tienen todos los miembros de Mesa Sin Falta para conocerse, conocer a los testigos, conocer el Plan República, conocer el espacio, revisar los cotillones, y se quedó en que iban a probar la máquina cuando entró la llamada. Queremos seguir escuchando esa instrucción que usted nos está dando, Sí, rector. allí tienen que probar la máquina, hay un protocolo que ellos tienen que ejecutar junto con el operador de máquina de votación, chequear que llegó la máquina, chequear que la máquina corresponda con la mesa, porque aquí no es que una máquina sirve para cualquier mesa, no, cada máquina va amarrada con una mesa, tienen que chequear que la máquina corresponda con la mesa. 100% de las veces corresponde, pero parte del protocolo es revisar eso. Tienen que probar que la máquina funcione, que haga todo hay un comportamiento que tiene que tener la máquina el día viernes. Un comportamiento que está programado, que está auditado, que está certificado por todos los actores políticos, que garantiza que la máquina está en perfecto funcionamiento. Y ellos en su curso van a conocer el protocolo exacto que deben seguir el viernes. Y aparte de eso está el operador, que es experto en el tema, y ellos tienen que verificar que el operador cumpla con la rutina que está establecida. Allí se chequea que la máquina está en perfecto estado. Si no estuviese en perfecto estado por alguna razón, nos ha pasado situaciones en las cuales, por ejemplo, en el 2008 se nos mojaron unas máquinas en Carabobo. Llovió, se inundó un galpón donde estaban y hubo unas cuantas máquinas que se mojaron, hubo que reemplazarlas. Se mojó el estuche, no la máquina. Sin embargo, por razones de garantía y de seguridad, preferimos no correr el riesgo y reemplazarla. Es más fácil reemplazarla cuando están en galpón que cuando están desplegadas en todos los centros. Entonces esas cosas pueden pasar. Para cada una de ellas hay un mecanismo, un plan B, para decirlo en lenguaje coloquial, un mecanismo, un plan de contingencia. Entonces allí chequean la máquina de votación, revisan que todo esté en perfecto orden, si hay alguna cosa que debe ser corregida, la reportan, diseñan la mesa, de acuerdo a las instrucciones que tienen de la herradura, usted lo tiene en pantalla a veces, que es la herradura electoral, yo no sé si yo la traje por aquí en algún sitio, espero que no, que es la disposición de la mesa. La disposición de la mesa es en forma de herradura, de manera que se puedan atender a varios electores simultáneamente. Claro. La gente a veces dice, no, es que no va a alcanzar, porque son 6 minutos, entonces empiezan a hacer unas cuentas un poco locas, ¿no? Son 6 minutos por 600 electores en la mesa, significa que se tienen que pasar 48 horas votando. Eso no es así, porque primero se atienden a varios electores simultáneamente. Y en segundo lugar, en la máquina de votación, el promedio en la máquina de votación, cuando la persona conoce por quién va a votar, conoce cuántos votos va a emitir y tiene ubicado dentro de la boleta dónde están situados, el promedio para votar es 40 segundos. De manera que es absolutamente rápido. Fácil. Ahora, si la persona va ahí, no sabe cuántos votos va a emitir, no sabe dónde están ubicados en la boleta, y se pone a pensar cuál es la mejor opción. Oye, voto por este porque va a garantizar esto, voto por este porque me está ofreciendo esto, voto. En ese momento no digo 6 minutos, requería hora y media. No, y además que después de 6 minutos ya vence y no puede volver a votar. Claro. Eso también es importante que lo sepa, que no te puede estar pensando ahí frente a la máquina. Entonces es importante que el elector vaya con su decisión tomada. Claro. Vaya con su decisión tomada. Su y que esa decisión sea tomada en libertad. Porque, uno, no se dejen apabullar por las campañas electorales. En las campañas electorales todo el mundo dice lo que quiere, ofrece lo que quiere. Piensen razonablemente qué le conviene a usted, a su familia y al país, en primer lugar. En segundo lugar, cuando vaya a decidir, antes de ir al centro de votación, y averigüe cuántos votos le toca emitir. En la mayor parte de las circunscripciones del país son 4 votos. 2 para el Parlamento Nacional y 2 para el Parlamento latinoamericano. En algunas circunscripciones nacionales, regionales, también está el voto indígena a la Asamblea Nacional. Hay 2 votos indígenas. Hay el voto indígena a la Asamblea Nacional y hay el voto indígena al Parlamento Latinoamericano. Todos los venezolanos y venezolanas en todo el país votamos por el voto indígena al Parlamento Latinoamericano. Todos. Tengamos una población indígena en el estado o en la ciudad o no. Todos votamos. Y ese voto no es, como andan diciendo por ahí,
obligatorio y que si no que si no se anulan todos los demás. No, es un voto optativo como todos los votos. Y luego en las circunscripciones en estados donde hay representación indígena, también esa población electoral, esos electores de esos estados, votan a la representación indígena al Parlamento Nacional, a la Asamblea Nacional. Bien. De modo que este es un proceso de votación bastante sencillo, bastante fácil, y yo estimo que nosotros debemos estar cerrando si no hay ninguna contingencia y todos los miembros de mesa cumplen con su responsabilidad y se presentan a la hora que tiene que estar a las 5 de la mañana el día de la votación. Si todo eso sucede de esa manera, debemos estar cerrando a las 6 de la tarde. ¿Y a qué hora se podría conocer los primeros resultados? Un máximo de 3 horas después del cierre de las mesas. Esa es la teoría. Vamos a esperar que se cumpla. Claro, lo que pasa es que hay cosas ahí que no son previsibles. Bueno, siempre hay imponderables, pero... Porque, por ejemplo, si hay centro de votación que abrieron tarde y hay electores en la cola, no se va a poder cerrar esas mesas a las 6 de la tarde. Nos vamos a la pausa entonces. Regresamos en minutos con el rector Vicente Díaz. Aquí estamos nosotros en vivo con el rector Vicente Díaz, a solo horas de las elecciones del 26 de septiembre, para aclarar todas sus dudas que pueden plantear a través del 706-2688. Siento como una mano por allá detrás de mí que me hace como una seña. ¿Qué estará pasando? Quiero hacer una pregunta. Porque he estado viendo todos estos días la inquietud de la gente a propósito de, antes de que continuemos con el tema técnico, rector, el tema de la observación del proceso, el tema de la observación interna y el tema de la observación internacional. Hoy tenemos entendido, que, desde ayer mejor dicho, han comenzado a llegar algunos delegados. Sin embargo, hay la percepción de que en esta elección va a haber menos presencia y queríamos saber si eso significa alguna diferencia en la credibilidad, en la confiabilidad y por qué se han autorizado menos observadores esta vez. Bueno, mira, observadores nacionales se ha autorizado más. Hay más observadores nacionales que en ninguna otra elección Pero pasada. solamente hay 4 grupos autorizados. Sí. Eso no es más que antes. Antes había muchos grupos autorizados. No. Había muchos grupos que hacían observación por su cuenta, pero autorizados, acreditados por el Consejo Nacional Electoral, no. Acreditados, digamos. No. Ajá. Y sigue habiendo muchos grupos que hacen observación y que están empapados y actúan en el terreno de lo electoral. Súmate, bebedores, que participan en estas cosas, pero ninguno de ellos está acreditado frente al Consejo Nacional Electoral. Frente al Consejo Nacional Electoral hay 4 autorizados y es más que lo que teníamos antes. ¿Lo podemos decir? Pero sí, son Asamblea de Educación, Proyecto Social, Universitarios por la Equidad y Ojo Electoral. Cada uno de ellos tiene más o menos 700 observadores. Ajá. A nivel nacional. A nivel nacional. Luego están los observadores internacionales, que están divididos en 2 tipos. Los invitados que vienen de parte de los partidos, que en este caso se subió, antes era 25, se subió a 30. ¿A 30 qué? En total. Mira, por antes 30 de que por diga grupo. 30 ¿qué? Ajá. Y siga contando, vamos a darle la oportunidad a la persona que pacientemente está esperando en el teléfono, que es el señor Luis Quijada. Señor Luis, ¿de dónde nos llama? Cuéntenos su consulta. Señor Luis, ¿está ahí o se fue? ¿Aló? Buenos días. Está usted al aire, díganos. Una preguntita al rector Vicente Díaz. Yo ayer estaba... ¿Aló? ¿Me escucha? Está al aire, lo estamos oyendo todos. Aprovecha el tiempo. ¿Cómo no? Mire, ayer yo estaba metido en la página del CNE y metí el número 5 de la cédula de identidad, un número 5, y... ¿Aló? Ajá. Lo seguimos escuchando, adelante. Y está registrada en el CNE como votante. A ver si es rector, es posible que el número 5 exista inscrito en el CNE. Muchas gracias y buenos días. Sí, existe el 5, existe el 7, existe el 14. Es un tema reiterado en todo. Yo tengo en el Consejo Nacional Electoral 4 años. Me quedan 3, gracias a Dios. Pero tengo 4 años. Y en estos 4 años siempre aparece el bendito número 5,
que yo entiendo que es una inquietud legítima del ¿Eso qué? del Explíqueme ciudadano. mejor eso, que no entiendo bien. Bueno, eso esos son personas que tienen una cédula que fueron ceduladas cuando estaban el proceso de cedulación iniciándose. ¿Cuándo se inició la cedulación en Venezuela? Cuando el gobierno de Medina Angarita, en la década de los 40, ¿qué significa que sea en la década de los 40? Que de la década de los 40 a ahora han transcurrido 70 años, ¿verdad? Quiere decir que una persona que tenía, pongamos nosotros, 10 años, y se ceduló, puede tener una cédula 100, y porque tenga 70 años, 80 años, 90 años, no quiere decir que no tiene derechos políticos y no pueda votar. ¿Y qué 5 le aparece allí cuando él se...? Bueno, el número 5. El número de cédula es la cédula número 5. 5 millones la cédula, tanto. No, 5. 5 solo. Claro, porque la cédula empezó de 1. La cédula número 1 la tenía Medina Angarita. Ok. Luego empezó la número 2, la Fietri, 3, la 4, la 5. Entonces, vamos a suponer, se abre el proceso de cedulación. Un ministro va a cedularse. ¿Qué hacía el ministro en esa época? Los primeros que cedularon eran ministros y eran funcionarios de gobierno. ¿Qué hacían ellos? Iban ellos y llevaban a sus hijos, llevaban a sus esposas, llevaban a sus familias para que se cedularan también. Ojalá que si el Ahí la señor tiene. Carlos Alfonso Urbaneja Pineda nos estuviera viendo o alguien le avisara con su cédula número 5 en el municipio de Los Alias del estado Miranda, que vota en la parroquia San Antonio de los Altos, nos estuviera viendo o alguien se lo cuenta, pudiera comunicarse con nosotros a través del 706-2688. Sí, bueno, así como hay un montón de casos, no son ningún secreto. Si fuese un secreto no estarían publicados en la página web para que lo vea todo el Pero mundo. para usted este tipo de cosas Ajá. no tiene ningún riesgo, no son ninguna amenaza. Primero, nada no de son eso. ninguna amenaza, no tienen riesgo, están identificados todos. Algunos estarán fallecidos, otros no estarán fallecidos. Si no están fallecidos, votarán. Ojalá que este señor, si no está fallecido, se comunique con nosotros. Y si está fallecido, nosotros no lo podemos excluir del registro electoral sin un certificado de defunción. Para nosotros excluir a alguien, un movimiento administrativo está prohibido. Nosotros administrativamente no podemos incluir a nadie en el Registro electoral. Tiene que haber una solicitud de alguien que lo pide. Un familiar. O tiene que ser que alguien lo excluya. ¿Cómo se excluye una persona del registro electoral? Con un certificado de defunción. No tenemos certificado de defunción, no podemos meterlo en el expediente de la persona. Que esa persona está fallecida, nosotros no podemos excluirlo. Simplemente no podemos excluirlo, no tenemos la competencia ni el derecho. Bueno, está allí. Pero debería haber otro mecanismo para que automáticamente el Consejo Nacional Electoral pudiera hacer este tipo de procedimientos, así como Venezuela debería apuntar a que la gente pueda votar a través de internet o por otras vías, o que los ciudadanos puedan participar sin tantas limitaciones, sin un horario específico. Bueno, eso no está pasando todavía en ninguna parte del mundo. Pero por lo menos está la posibilidad de votar por internet. Pero digamos, el mundo camina hacia allá. O sea, el mundo camina hacia la tecnificación de las votaciones. Hoy buena parte de la humanidad, o la mayor parte de la humanidad, vota de manera automatizada, vota con máquinas de votación. Esa es la realidad. Sobre el tema de que tú preguntas que debería ser automático. Efectivamente, se aprobó una ley de registro civil que propuso el CNE. El CNE también maneja el registro civil. El registro civil es la base de datos de toda la población nacional, sean votantes o no votantes. Desde el momento en que nace una persona hasta el momento que muere esa persona y todos sus acontecimientos civiles, se casó, tuvo hijos, se divorció, vive en concubinato, todo eso se registra en el registro civil. Eso lo va a manejar, lo está empezando a manejar el Consejo Nacional Electoral por mandato constitucional. Propusimos una ley, esa ley se aprobó. El registro electoral es un subregistro del registro civil, es un subconjunto del registro civil. Cuando eso esté totalmente en nuestra mano y automatizado, en ese momento no habrá necesidad de inscribirse en el registro electoral, sino que será automáticamente. Claro. Cuando la persona cumple 18 años, automáticamente pasa al registro civil. Murió y automáticamente sale del registro electoral. Y porque, exacto, también. Tampoco habría necesidad de estarse inscribiendo o saliendo. La gente sale del país y se va a vivir afuera, entonces tiene que hacer un procedimiento específico para inscribirse en el registro. Debería, en el momento en el que está residenciado en otro lugar, como todo el sistema nacional tiene información de quién salió y quién entró, pues automáticamente tener acceso a una votación
en cualquier consulado del país. Igual que si te mudas, hay países de Europa, por ejemplo, que si tú te mudas de un municipio a otro, te tienes que dar de baja en el municipio e inscribirte en el otro, para que te cobren los impuestos, para que te registres y para que se puedan planificar políticas públicas, porque los alcaldes tienen que saber cuántas personas viven en su municipio y quiénes son. Y entonces en ese proceso de información municipal automáticamente queda registrado en el padrón electoral. Ese proceso, hacia allá estamos trabajando para que eso sea de esa manera. Yo quisiera, que ya nos vamos a ir al corte, rector, que pensáramos un poquito en lo siguiente. Esta llamada que hemos recibido, esta persona que se puso en la computadora a buscar el número 5 y resulta que este pequeño morbo que tenemos todavía, que siembra, digamos, alerta a la habladuría. Faltan 3 días para las elecciones. ¿Hay que confiar o si no confía, pues no vaya? Pero esto de llamar, especular en relación a estas cosas, cuando ya el proceso está cerrado, el registro está hecho. Ha habido las críticas, eso no lo oculta nadie, ni siquiera ustedes mismos, que saben que el registro electoral es perfectible, que tiene que ser mejorado, pero ya tenemos la fecha encima. Entonces dedicarnos, invertir ese tiempo en ese morbo de será, no es confiable, y además llamar y repetir este mensaje. Creo que deberíamos invertir ese tiempo más bien buscando estimular a la gente que de pronto todavía no ayudando, tiene la decisión. ayudando a la persona que tienes al lado que no sabe Entonces hacerlo. yo les pido, por favor, porque no tienen idea de la cantidad de llamadas con cosas de este tipo que hemos recibido, que no vamos a distraer el tiempo del rector planteando estas cosas que a estas alturas haciendo del una purga proceso, hoy del registro. Hoy vamos a purgar el registro que ya está listo. Que ya es el registro oficial. Un solo comentario final sobre ese tema, sobre el tema del registro electoral. En Venezuela hay 17.500.000 personas que van a votar. El 10% de eso es 1.700.000. El 1% son 170.000. La suma de todas las personas que tienen cédula 5, o 10 o 15, o que se llaman Batman o de apellido Tarzán, o que son G, sí. todas esas... todo eso lo suma y no son 15.000 casos. No son 15.000 casos. Eso representa menos del 0.2%. Y los registros electorales en el mundo entero, se consideran confiables para parámetros internacionales si el número de errores, de irregularidades, que no son irregularidades, por cierto, no son irregularidades, pero que parecieran irregularidades, es hasta el 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro registro está dentro de todos los parámetros internacionales. Sí hay problemas en algunas cosas, pero es que hay problemas en el teléfono tuyo. Cuando tú agarras tu teléfono, tú tienes tu lista de contactos y esa lista de contactos no está actualizada al 100%. Hay unos que se cambiaron de teléfono, la mía se cambiaron de teléfono, se te borran. Claro. La gente Entonces yo lo que quiero es un llamado. Faltando 3 días para las elecciones, concentrémonos en lo relevante. No estemos distrayendo que Batman, que Robin. Vamos a estimular a la gente a ir a votar. Yo creo que la gente está suficientemente motivada, pero... Aquí estamos. Hemos recibido un montón de preguntas de televidentes que nos escriben a través de Twitter y están contactándonos por todas las vías. Preguntas concretas que le vamos a hacer al rector Vicente Díaz para que las responda. Iván, para el parlatino, bueno, vamos a dejar esa para más adelante porque es una cosa puntual que tiene que ver con tendencias políticas. ¿Qué se puede o no informar por Twitter? Pregunta la señora Cuevas, por ejemplo. Por Twitter pueden informar cualquier cosa dentro del marco normativo venezolano. Por Twitter no se puede llamar la violencia, por ejemplo. Pero Twitter desde el punto de vista de la normativa electoral no está regulado. Perfecto. José Montes, si el horario fue extendido y pasada la hora hay gente en la cola, parece mentira, pero José Montes pregunta, ¿la mesa sigue abierta? Si hay gente en la cola y el lapso ya se venció. Sí, mientras hay electores en la cola, se mantiene abierta la mesa. Esto es bueno aclararlo porque si el señor José Montes tiene la duda y fuera del plan República, podría obstaculizar el libre ejercicio del derecho de los ciudadanos. Lo que yo sí le pido a los ciudadanos es que se salgan temprano a votar, para evitar que las mesas se mantengan abiertas. ¿Es cierto que se anula el voto del parlatino si no marcas el voto indígena? Yo antes de que responda el rector esto, le voy a preguntar a los electores que están planteándose la posibilidad de no marcar el voto indígena, si el voto fuera solo para el parlatino y usted no marca el voto, es como si se hubiera ido a la playa el día de las elecciones. Entonces, realmente no entendemos quién puede haber lanzado esta ola a la calle, con qué interés, de preguntar que si no marcas el voto de un tarjetón, que si el voto se va a anular o no se va a anular con el segundo voto que tienes que marcar allí. Yo no sé qué interés puede tener alguien en ir a votar y no votar, pero en todo caso,
el rector que responde al aspecto técnico, si usted no marca todos los votos, es como si en alguna de las elecciones se hubiera ido a la playa. Esa es mi opinión personal y les pediríamos que marcaran y que eligieran todos los votos. Pero la parte técnica. Sí, desde el punto de vista estrictamente técnico, ningún voto anula otro. Entonces, si no marcaste un voto, eso no quiere, ese voto es nulo, porque no marcaste porque no lo marcaste, pero todo lo demás están vigentes. Ahora, desde el punto de vista estrictamente político, no desperdicien su voto, no desperdicien su voto, van a hacer la cola allí y luego van a ir a un sitio y no van a votar, eso es desperdiciar una oportunidad de colocar en una representación que a usted le parezca adecuada en el Parlamento latinoamericano para que represente a Venezuela. De manera que aproveche y vote también. Chapa. Pero si no lo hace, no anula el voto. Es como si se hubiera ido a una parrilla y no hubiera votado por el representante indígena del Parlamento latinoamericano. Yo tengo un par de preguntas que recibo también por aquí y quiero también hacer una invitación a la gente a que dejen la flojera y la comodidad, porque ¿cuántos diputados se eligen al Parlatino? Señor, ocúpese, hay información en la calle, otros comentarios dicen que hay mucha desinformación con lo del voto indígena. Yo no creo que haya desinformación, lo que hay es desinterés y comodidad. Porque cada quien tiene 1000 maneras de informarse qué es lo que le corresponde de acuerdo a la circunscripción. Hay, ¿cómo se llama?, brújulas electorales. En los periódicos todos los días hay información de cómo votar. Y si usted coloca en cualquiera de las páginas que hay, empezando por la del CNE, su cédula, le van a decir qué es lo que le corresponde elegir. Así que dejemos un poquito la flojera y vamos a ocuparnos en vez de estar perdiendo el tiempo. Pregúntele por favor al rector por las máquinas que multiplican votos chavistas. Eso es como si tuviéramos una que hace churros, una que hace chocolate y una que multiplica votos. Sí, perdón, que quiero aclarar, no quiero desmerecer la preocupación de la gente. Yo entiendo que hay preocupación, pero creo que este no es el momento para eso. Si decidimos confiar, vamos a confiar y vamos a votar. Y ya. Bien, si los partidos políticos que adversan al presidente pensaran que hay máquinas que multiplican votos del chavismo, ¿por qué entonces le piden al CNE que organice sus primarias? Si le piden al CNE que organice sus primarias porque han auditado, han revisado, han chequeado 1000 veces eso y saben que eso no es posible. Aparte de eso, la persona que me preguntó eso, yo invito a esa persona a que se quede en el centro de votación y asista a la auditoría ciudadana, la verificación ciudadana que se hace al final y participe y presencia el escrutinio. Y verá que lo que aparece en la caja de resguardo, donde la gente introduce su comprobante de voto, verá que eso coincide perfectamente con el acta que ya fue transmitida al CNE, que es la que se va a totalizar y que es la que el CNE va a informar y que esa copia de esa acta se le entrega también a los partidos políticos. De manera que no hay posibilidad ninguna, absolutamente ninguna, de que nadie multiplique votos, ni la máquina ni los seres humanos. Los votos que van a estar en la máquina son los votos que la gente decidió marcar en la opción de su preferencia. Rector, ¿qué pasa si la cédula de identidad la extravía una persona entre hoy y el domingo o le roban su cartera? ¿Cómo puede ir a votar el domingo? ¿Puede hacerlo? Esa persona tiene la opción de irse, ubicar un centro de actualización de cédula que hay desplegados en todo el país y allí renovar su cédula. Ahorita hay uno en el Parque del Este, un operativo. Hay uno en el Parque del Este y hay uno en el Parque del Oeste. Hasta el domingo va a haber centros para renovar su cédula. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí es importante que la gente vaya y haga su pequeña colita y renueve la cédula. Porque hay ahora, alguien que preguntó si podía votar con el pasaporte. no y se puede votar ni con el pasaporte, ni con tarjeta de crédito, ni con licencia de conducir, ni con una contraseña de trabajo, ni con el de la universidad. Ni carnet de la universidad, no. Con la cédula de identidad vencida o no, solamente con la cédula de identidad. No importa que sea de la República de Venezuela ni de la República Bolivariana de Venezuela. Que haya emitido legalmente el Estado venezolano. En cualquier momento, desde la cédula 1 de Isaías Medina Angarita. Así. Claro, siempre que esté vivo y pueda ir a votar, ¿cierto? Aquí está Yaurilú preguntando a través de Twitter lo siguiente. Quiero saber si es confiable votar, si no habrá fraude por parte del chavismo. No hay manera de alterar los resultados. ¿Qué responde a esto el rector Vicente Díaz? Bueno, en la elección que hubo en el año 2008, en las regionales,
el partido de gobierno denunció que había fraude de parte de la oposición en el Estado Táchira. Metieron incluso un recurso en el Tribunal Supremo de Justicia alegando que había habido un fraude en el Estado Táchira por parte de la oposición y por eso había ganado el actual gobernador César Pérez Viva. Digo esto porque siempre hay esta inquietud de si hay fraude o no hay fraude, no es patrimonio exclusivo de sectores de la oposición. También el sector del chavismo andan siempre en el tema de que los pueden bromar y que puede haber fraude. Miren. Claro, la diferencia es que hay todo un poder del Estado mezclado con el gobierno, claro, lo que hace que la oposición sienta, como usted mismo ha dicho, que estás corriendo una carrera de obstáculos mientras el oficialismo está corriendo una carrera de 100 metros planos. Claro, palabra suya. Pero ¿quién controla las mesas electorales? Ciudadanos, sorteados. Los testigos están en cada una de las mesas. Y no hay ninguna posibilidad de fraude. Ninguna posibilidad de fraude que nosotros no tenemos en capacidad de confrontar y de identificar. De manera que pueden votar con confianza, el voto del elector elige. Si hubiese posibilidad de fraude, de alguna manera no se hubiesen producido los resultados que se han producido en las últimas elecciones. ¿Qué ha pasado en las últimas 4 elecciones? En la del 2006 ganó el gobierno, perdió la oposición, reconocieron los resultados, no hubo problema. En la del 2007 perdió el gobierno, de manera que con esas mismas máquinas, con ese mismo sistema de votación, fueron a votar los ciudadanos y los ciudadanos, los que adversan al gobierno, le ganaron al gobierno. Luego en el 2008 hubo también elecciones. En la mayor parte de las gobernaciones y alcaldías ganó el gobierno, pero las gobernaciones más grandes y las ciudades más grandes las ganó la oposición. No hay ninguna posibilidad de fraude. Lo que va a pasar el domingo es la voluntad del elector. El camarada Flaco, así se identifica este televidente a través de Twitter, pregunta si está permitido que alguien pase a votar por otros votantes, por otros electores. Eso es un delito, simplemente, eso es un delito. No está permitido, es imposible que lo haga. Allí hay un cuaderno de votación, hay una máquina cartahuella, hay una tinta indeleble. No hay forma ni manera que un elector vote por otro. De manera que eso, una de las cosas que se preocupa cualquier organismo electoral en el mundo entero de garantizar es que haya por cada elector un voto. De manera que es imposible que alguien vote por otra persona. Ok. Aquí preguntan, ¿el representante indígena al Parlamento Latinoamericano es en todo el país? Pregunta el señor que se identifica como Chapatín a través de Twitter. Sí. Ahí está el tarjetón, usted lo tiene, sí, el rector, para que lo volvamos a mostrar. Al amigo Chapatín. Esta es la boleta que funciona a nivel nacional. Y en el exterior también. Sí, y en el exterior para el Parlamento indígena. Esto es igual en todo el país. Completa, por favor, el camarógrafo para que se vea lo importante que está abajo. Se emiten 2 votos. Arriba están todas las opciones partidistas. En cualquiera de ellas marca usted el óvalo, eso es un voto. Y luego que haya marcado ese, si es de su gusto, porque no es obligatorio, pero yo le recomiendo que también lo haga, están las opciones indígenas. Allí también emite un voto. Entonces, en el Parlamento latinoamericano, con esta boleta, emite 2 votos. Uno para un voto que es de partido, arriba, y un voto que es el indígena, aquí abajo. Y eso es válido para todo el país y para todos los electores en todas las circunscripciones del país. Perfecto. Y para el televidente llamado Iván, que nos pregunta, para el Parlamento Latinoamericano, ¿cuál es el candidato indígena de la unidad? Tenemos que responderle que el que permanece por toda la Mesa de Unidad Democrática como institución es el señor Bartolomé Pérez de Parlimbe, y que hubo allí una división en la que hubo indisciplina con respecto a la Mesa de Unidad Democrática por parte de 2 toldas políticas. Acción Democrática aparentemente y la Causa R se habrían quedado con Enver y Guarán de Tahuala. Pero en todo caso, el resto de los partidos de la Mesa de Unidad Democrática permanecen con Bartolomé Pérez de Parlimbe. Esa es la respuesta para este asunto. También hay otro televidente, el señor Danieri, que nos dice, en el complejo del puente sobre el lago de Maracaibo, que pertenece al Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, está forrado con afiches a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela, aun cuando es una institución estatal. Queremos un comentario respecto a eso. Antes vamos a decirle el planteamiento que hace Brenda.
¿cuál es la función del testigo político ante la Junta Electoral? Bueno, mira, efectivamente esto que está pasando en esa institución que denuncian está pasando en todo el país y efectivamente eso es una demostración de ventajismo y eso es lo que yo he denunciado, que es la participación de los gobiernos, el gobierno nacional, el Ejecutivo Nacional, desde el presidente de la República hacia abajo y gobernaciones y alcaldías de Estado, que efectivamente utilizan las instalaciones públicas y la actividad pública para promover candidatos. Esto lo he denunciado reiteradamente. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, propuse y se aprobó una sanción, una investigación administrativa y una sanción, cuando le corresponda, al canciller de la República, al Ministerio de Relaciones Exteriores, porque en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la Cancillería de la República, que es quien nos representa frente al mundo entero, que es la cara de la vitrina del país frente al mundo entero, que debe dar un ejemplo del comportamiento adecuado del Estado venezolano, allí en esa página, violando la Constitución, violando las leyes, ponen un video llamando a votar, pero por el partido de gobierno, ¿entiendes? Entonces, primero es un abuso, es una falta de respeto con el elector, es una falta de respeto con los empleados de la Cancillería que no estén de acuerdo con votar por la opción del partido de gobierno, pero aparte de eso es un irrespeto para el país nacional, sean chavistas o sean opositores, porque la Cancillería representa al Estado venezolano y a todo el país frente al mundo entero. Entonces no puede ser que en la página web de la Cancillería suceda cosas como esta, y en algunos consulados también, y en algunas embajadas también, y se les ha llamado la atención, y también hay que reconocer que lo han quitado inmediatamente. Pero solamente el hecho de ponerlo ya indica que hay una actitud que es inadecuada en un proceso electoral que busca ser equilibrado y justo. Con todo su acceso a información dentro del CNE, usted, si me quiere espiar, ¿tiene cómo saber por quién voté yo? Vicente Díaz, rector del CNE, ¿usted tiene cómo saber cómo votó cualquiera? Yo te voy a responder como dijo el cardenal Urosa. Solamente Dios sabe por quién vota un ciudadano. Ahí está el ciudadano frente a la máquina, él solo. Vote por quien usted quiera, vote por quien le dé la gana. No importa dónde trabaje, no va a tener ninguna consecuencia porque el voto es absolutamente secreto. Inclusive, si usted lo lleva en un autobús de alguna alcaldía, de alguna gobernación, que no está permitido, por cierto, pero si abusadoramente intentaran hacerlo, o de alguna empresa privada, con el objetivo de que vote por alguna parcialidad política a favor de uno o en contra de otra, como le digan que vote, al final de cuentas, vote como usted quiera, porque el voto es libre y es secreto. Y usted tiene solamente a usted y a su conciencia como testigo de que por quién está votando. Y los que creemos en Dios, pensamos que solamente Dios sabe por quién está usted votando. De todas maneras, yo creo que Dios no se mete en temas políticos, así que vote usted por quien usted considere que tiene que votar. Claro que sí.